Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer algunos ejercicios de estimación puntual. Cada uno de ellos vamos a realizarlo de dos métodos. El primero de ellos va a ser un método de máxima verosimilitud y el segundo será por el método de los momentos. Para el primer ejercicio tenemos lo siguiente. Un atleta olímpico de salto de altura se enfrenta a un listón de 2.3 metros. Su entrenador desea estudiar el comportamiento del saltador. Sabe que el número de saltos fallidos por hora es una variable aleatoria distribuida como una Poisson de parámetro lambda. Nos piden calcular el estimador máximo verosímil del parámetro lambda y finalmente analizar sus propiedades. Primero vamos a encontrar el estimador de lambda por el método de máxima verosimilitud. Vamos a realizarlo con la siguiente función correspondiente al parámetro lambda, que es igual al producto de todas las funciones que tienen cada uno de sus correspondientes variables aleatorias que son idénticamente distribuidas en cada una de sus y estos se corresponden a cada uno de sus lambda. Para tener en cuenta que la distribución de Poisson es la función que vamos a usar, tenemos en cuenta que la distribución de Poisson la tenemos definida como todas las variables aleatorias discretas se distribuyen de Poisson en un parámetro lambda y su función correspondiente es de f de x lambda es igual a lambda a la x por e a la menos lambda sobre x factorial. Lo siguiente es reemplazar con respecto a cada uno de las variables aleatorias en los exponentes, en cada uno de ellos y en el factorial. Luego procedemos a colocar cada uno de los valores que ya se repiten. Por ejemplo, cuando e está elevado a la menos lambda, se dice que tiene varias veces lambda. Por eso, por la propiedad de multiplicación de exponentes de igual base, se suman cada uno de sus exponentes. En este caso tenemos e a la menos lambda por n. Luego tenemos que lambda está elevado a cada uno de las variables x1, x2 y hasta x sub n. En este caso se hace la misma propiedad, solamente la suma es una sumatoria. Entonces colocamos lambda elevado a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i, que son cada uno de las variables. Luego a esa función del parámetro lambda, en el denominador colocamos la productoria de x sub i factorial, que empieza desde 1 y termina en n. Para proceder con el siguiente paso de función de máxima verosimilitud, vamos a colocar logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. En este caso sería el logaritmo natural de la función del parámetro lambda y logaritmo natural de la expresión que ya habíamos encontrado. Lo siguiente es aplicar las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, esto es un logaritmo de un cociente, por lo tanto se interpreta que un logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. El primero de ellos es logaritmo natural de e a la menos lambda por n por lambda elevado a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i, menos el logaritmo natural de la productoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i factorial. Lo siguiente es aplicar el logaritmo de un producto, que es la suma de los logaritmos. Quedaría de la siguiente forma: logaritmo natural de e a la menos lambda por n más logaritmo natural de lambda elevado a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i, menos logaritmo natural de la productoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i factorial. Luego esta función va a ser igual, teniendo en cuenta las propiedades de los logaritmos. Este es un logaritmo de una potencia común, esto da menos lambda por n, más bajo el exponente de las sumatorias de igual hasta 1 hasta i y la coloco como un producto. Esto va a ser multiplicado por el logaritmo natural de lambda menos
el logaritmo natural de la productoria que ya tenemos aquí anteriormente. Luego de esa función vamos a escribir que esta sumatoria igual a 1 de x sub y, le podemos colocar un 1, que es n sobre n, que es igual a 1. Aquí se interpreta que esta expresión tiene mucho sentido en la probabilidad, que esto es igual a la media muestral, y por tanto el n que queda acá, esto es un producto, sale de la sumatoria y se escribe como n por logaritmo natural de lambda por la media muestral, y tenemos lo siguiente, menos lambda por n más n por logaritmo natural de lambda por la media muestral menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del logaritmo natural de x factorial. Esto por tener en cuenta que el logaritmo natural de una productoria, como es un producto de varios factores, se expresa como la suma de cada uno de ellos. En este caso se interpreta como la sumatoria del logaritmo natural del x sub i factorial. Luego, ten en cuenta ya esta función, porque nos debemos ya despejar más. Vamos a proceder a encontrar su derivada con respecto al parámetro lambda. Aquí encontramos que la derivada nos da menos n más n sobre lambda x barra o la media muestral más 0. ¿Por qué 0? Porque la sumatoria desde igual a 1 hasta n del logaritmo natural de x sub i factorial es una constante, por lo tanto nos da 0. Luego tenemos que igualar esa derivada a 0, por lo tanto tenemos menos n más n sobre lambda por x barra igual a 0. Hacemos el proceso de despeje de cada uno de ellos y nos tiene que dar al final el estimador que nosotros encontramos. En este caso es x barra. Bueno, ahora analizaremos las propiedades del estimador que se determinó por el método de máxima verosimilitud. Entonces, sabemos que, bueno, una de las propiedades de este estimador es que es asintóticamente insesgado o centrado. Entonces, esto quiere decir que si es asintóticamente insesgado o centrado, entonces su límite cuando n tiende a infinito de la esperanza de esta media muestral es igual al parámetro. Entonces vamos a probar esta propiedad. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende a infinito del valor esperado del parámetro pues es igual, que ya lo dijimos anteriormente, que es igual a x barra, es decir, a la media muestral. Y la media muestral es la sumatoria de los igual a 1 hasta n de los x sobre n. Aquí, por propiedades de la esperanza, extraemos 1 sobre n y sabemos que la esperanza de una suma es la suma de la esperanza. Y como estamos en una distribución de Poisson, tenemos que para cualquier x y la esperanza es igual a lambda. Entonces, la suma de estas esperanzas va a ser lambda por n. Haciendo esta simplificación, tenemos que el límite cuando n tiene infinito de lambda es igual a lambda. De esta manera, pues hemos probado esta propiedad. Otra de las propiedades es que este estimador es consistente. Para que sea consistente debe cumplir
dos condiciones. La primera de ellas es la anterior, la de la anterior propiedad, es decir, que si es consistente, también es asintóticamente insesgado. Y la otra propiedad, la otra condición que debe cumplir es que el límite cuando n tiende a infinito de la varianza de este estimador es igual a cero. Entonces vamos a verificar esta propiedad. Entonces tenemos que la varianza de esta media muestral es igual a la varianza, sustituyendo nuevamente a la sumatoria de los igual a 1 hasta n de los x y sobre n. Y por propiedades de la varianza podemos extraer 1 sobre n al cuadrado. De la misma manera, la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Y en esta distribución de Poisson, la varianza de cada x y es igual a lambda también. Por ende, esta suma va a ser lambda por n. Simplificando, tenemos que la varianza es lambda sobre n. Y aplicando el límite, sabemos que efectivamente el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es igual a 0. En el ejercicio número 24 nos dice que el coseno x del ángulo con el que se emiten los electrones en un proceso radioactivo es una variable aleatoria con función de densidad. Entonces nos presentan la función que tiene una variable x y un parámetro θ, en donde x y θ son menores o iguales a -1 y mayores o iguales a 1 y 0 en otro caso. Entonces nos dicen que consideramos una muestra aleatoria del x1, x2 hasta el xn de esta variable aleatoria. Y nos piden obtener el estimador de θ por el método de los momentos. Además, calcular la varianza de este estimador y demostrar que es consistente. Entonces, nos vamos a centrar inicialmente en el ítem A, en hallar el estimador. Entonces, para ello, primero nos vamos a preguntar la dimensión para determinar el estimador por el método de los momentos. Entonces, sabemos que aquí solo hay un parámetro, por ende, la dimensión es 1. Como la dimensión es 1, basta con determinar la media poblacional 1 y la media muestral 1. Entonces la media poblacional 1 es igual a la esperanza de x y sabemos que es la integral definida, en este caso, de -1 a 1, puesto que en el otro caso es 0, de x por la función. La función es 1 más θ por x sobre 2 de x. Solucionando esta integral definida, tenemos que nos da un medio factor de 2θ sobre 3. Simplificando nos queda que la media poblacional es θ tercios. Y sabemos que la medida muestral es igual a x barra. Ahora pues, siguiendo con el método de los momentos, nos dice que pues tenemos que igualar estas dos medias, la poblacional y la muestral. Y de esta manera tenemos que entonces x barra es igual a θ tercios, es decir que el estimador por el método de los momentos es igual a 3 veces la media muestral. Continuando con la resolución del problema, analicemos si el estimador θ gorro por el método de los momentos es insesgado. Para ello debemos probar que la esperanza de θ gorro es igual a θ. Anteriormente habíamos encontrado que θ gorro es igual a 3x barra. Por tanto, pues debemos calcular a qué es igual la esperanza de 3x barra. Por las propiedades de la esperanza, tenemos que la esperanza de 3x barra es igual a 3 por la esperanza de x. Teniendo en cuenta también que x barra es igual a la sumatoria de los x sub i dividido entre n,
tenemos que 3 por la esperanza de x barra es igual a 3 dividido entre n por la sumatoria de la esperanza de los x sub i, ya que la esperanza de una sumatoria es la sumatoria de las esperanzas teniendo en cuenta la linealidad de esta. Así tenemos que esto es igual a 3n por n por teta dividido entre 3, que es la esperanza de esos x sub i. Así, entonces nos queda que podemos simplificar 3 entre 3 es igual a 1 y n entre n es igual a 1. Finalmente nos queda que eso es igual a teta. Con lo que concluimos que ese estimador, teta gorro, por el método de los momentos, es insesgado. Ahora bien, analicemos la varianza de ese estimador. Entonces nos queda que la varianza de 3x barra, por las propiedades de la varianza, tenemos que este 3 lo podemos sacar y lo elevamos al cuadrado, por tanto nos queda 9 por la varianza de x barra. Ahora, hacemos uso de que la varianza de x es igual a la esperanza de el cuadrado de x menos el cuadrado de la esperanza para encontrar la varianza de x barra. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar a qué es igual la esperanza de x del cuadrado de x. Entonces, tenemos que la esperanza de x del cuadrado de x es igual a la integral entre menos 1 y 1, teniendo en cuenta que x está definido en ese intervalo entre menos 1 y 1, de x al cuadrado por 1 más teta x dividido entre 2 de x. Un medio que tenemos acá lo podemos sacar de la integral y nos queda que esto es igual a un medio de la integral entre menos 1 y 1 de x al cuadrado más teta x al cubo por dx. Y finalmente, haciendo esta integral, resolviendo esta integral definida, nos queda que esto es igual a un medio por 2 tercios, que es a lo que equivale la integral. Entonces aquí podemos simplificar, nos queda que 2 entre 2 es igual a 1 y finalmente tenemos que la esperanza del cuadrado de x es igual a 1 tercio. Ahora, sustituyendo en 1 tenemos que la varianza de x es igual a 1 tercio menos el cuadrado de teta dividido entre 3. Y esto simplificando, solucionando esto nos queda que esto es igual a 3 menos el cuadrado de teta dividido entre 9. Luego, entonces, tenemos que la varianza de 3x barra es igual a 9 por la varianza de x barra. Aquí, pues teniendo en cuenta que x barra es igual a la sumatoria de los x y dividido entre n, y aplicando propiedades de la varianza, llegamos a que esto es igual a 9 dividido entre n al cuadrado por la sumatoria de las varianzas de esos x sub i, ya que tenemos que esas variables son independientes. De esta manera nos queda que esto es igual a 9 dividido entre n al cuadrado por n por 3 menos el cuadrado de teta dividido entre 9, y simplificando este 9 entre este 9 nos da 1 y este n entre este n al cuadrado nos queda 1 sobre n al cuadrado por
3 menos el cuadrado de teta. Teniendo en cuenta esto, pues podemos calcular el error cuadrático medio para probar que ese estimador es consistente. Entonces nos valemos de la igualdad de que el error cuadrático medio de ese estimador es igual a la varianza de ese estimador más el sesgo más el cuadrado del sesgo de ese estimador. Así entonces podemos sustituir y nos queda que el error cuadrático medio de 3x barra es igual a 1 entre n factor de 3 menos el cuadrado de teta más 0, que es igual a el sesgo, ya que probamos anteriormente que el sesgo de ese estimador es igual a 0. Ahora, para comprobar que dicho estimador es consistente, lo que hacemos es evaluar el límite cuando n tiende a infinito del error cuadrático medio. Entonces nos queda que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, factor de 3 menos el cuadrado de teta, es igual a 0. Así, entonces, teniendo en cuenta esto, garantizamos que este estimador es consistente en error cuadrático medio. Pero también tenemos un teorema que nos dice que si es consistente en error cuadrático medio, es consistente simple. Y que era lo que queríamos probar. Muchas gracias.